Buenos días, hermanas y hermanos. En primer lugar, creo que la liturgia de este domingo nos deja una serie de máximas, de expresiones que deberíamos de retener y grabar de una manera definitiva en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Son las palabras con las que empieza el libro del Eclesiastés. Busquen los bienes de arriba, no los de la tierra. Y San Pablo en esta carta a los Colosenses nos decía: den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes. Obviamente, sin olvidar quizá la más trascendente, que es la que Jesucristo nos deja por boca del evangelista: guárdense de toda clase de codicia. Ser ricos ante Dios y no ante los hombres. Esa es la clave. Creo que todas las frases van en el mismo contexto y todas buscan que orientemos nuestra vida conforme a la verdad de Dios y no a los propósitos que nos presenta el mundo. Y así como tuvieron valor hace miles de años, un par de miles de años en el caso del Evangelio, algunos más en el caso del Eclesiastés, siguen teniendo pleno rigor hoy día en una sociedad en la que vemos que ha ido invirtiendo los valores, catalogando a las personas más por lo que tienen que por lo que son. Y creo que en este ambiente en el que hoy vivimos adquieren una importancia máxima. Si se dan cuenta cómo empieza el Evangelio, cómo plantea la problemática del Evangelio, aquel joven o aquel hombre que se le acerca a Jesús para decirle que sea mediador con su hermano a la hora de repartir la herencia de su padre. Problema de entonces, problema de ahora. ¿Cuántas familias no conoceremos que se han roto, se han dividido precisamente simplemente por una discusión de dinero, por una herencia? Posiblemente muchos de nosotros incluso lo ha vivido en propia carne, esta experiencia. Y Jesucristo, si se dan cuenta, va a responder de una manera taxativa, primero invirtiendo la pregunta, o haciéndole capacitar a aquella persona de dónde radicaba verdaderamente el error de su postulado. ¿Quién me ha nombrado a mí mediador entre ustedes? Eso ya nos deja en el aire como a veces usamos mal a Dios, es decir, para nuestros propios intereses, y queremos rebajarlo precisamente a nuestra avaricia o a nuestra codicia y buscar incluso una justificación a los ojos de Dios de aquello que sabemos que estamos haciendo mal. En el fondo, si Jesucristo se está eximiendo de esa mediación, no es porque Él no haya venido a ser mediador entre los hombres, sino para que nos demos cuenta de que la verdadera mediación no está en las cosas, sino que está entre las personas. Y es donde hace la puntualización. Él quiere ir al fondo de la problemática, no simplemente a dar una solución provisional y estética, sino ir al fondo del problema. Y el fondo del problema, ¿dónde está? Está en el corazón del hombre, está en el corazón de aquellos dos hermanos, está en la codicia, está en la avaricia, en el afán de poseer. Y ahí es donde Jesucristo conduce precisamente con fuerza toda su reflexión. Miren, me gustaría centrar un poquito nuestra reflexión en torno obviamente a esta temática, pero desde una distinción que deberíamos de tener siempre clara, al menos desde los principios de nuestra fe, la distinción entre el hombre económico y el hombre litúrgico. Y dónde nos ubicamos cada uno de nosotros. Empecemos por entender bien el significado de esas palabras. Si nos vamos al lenguaje original,
que es de donde partimos en nuestra distinción, es decir, al griego de la koiné, que fue el griego que se usaba precisamente para la primera transcripción de los libros bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento. Economía vendría de esa conjunción de dos palabras griegas, oikos, nomos. Oikos es la casa, el nomos es el administrador de la casa común. Es el fundamento precisamente del magisterio también de la Iglesia cuando trata este tema, ¿no? En sus encíclicas, en sus exhortaciones apostólicas, las últimas del Papa Francisco sobre economía, que se ha venido a denominar ya economía de Francisco. Es una economía precisamente de comunión, no de posesión. Entender bien entonces este sentido social que tiene la palabra economía como administrador de las cosas comunes, de la casa común. Y la palabra liturgia, en el sentido bíblico original, es esa obra o ese quehacer público de las cosas públicas, servicio público, obra del pueblo, como participación en la obra de Dios, que obviamente en Jesucristo se convierte en obra de salvación. Esa es la liturgia. Es también operativa y es también común. En el Nuevo Testamento van a aparecer 7 veces la palabra liturgia como obra del pueblo, es decir, en el sentido del cuidado de los pobres. 5 veces aparece en el sentido ritual, como el servicio hacia el templo. 1 vez en el sentido de la predicación y 2 veces en el sentido de asamblea litúrgica, ¿no? Comunión de fieles y de fe. Una vez que entendemos bien esa distinción entre lo que es la liturgia y lo que es la economía, en el sentido obviamente bíblico hablando, vamos a ver dónde nos posicionamos nosotros. El Evangelio, lo que más nos impresiona de este hombre ávido, codicioso, rico, vamos a tildarlo así de rico, yo diría que es la inmensa soledad. Nadie, como este hombre, está rodeado de ese silencio, sofocado por sus bienes. Más que contar sus rentas, parece lo que hace es un diálogo con ellas. Es decir, su único interlocutor son sus propias riquezas. Es un coloquio de cifras, de números, de contabilidad, carente de cualquier significado humano. Su único diálogo amoroso es con sus libros contables, por tanto. Es un individuo sin rostro, sin nombre, también podríamos decir sin mujer, sin hijos, sin amigos. Tremenda soledad. Su único lazo son los bienes materiales. Es decir, llega un momento en el que él termina identificándose con sus propias riquezas, de tal manera que podríamos decir que ya no es un hombre en sí mismo, porque no valora la existencia como tal. Es una cosa más entre sus cosas, sin alma. Y a esto nos conduce el poseer, ¿no? La avidez, la avaricia, la codicia, nos cosifica. Hay un refrán castellano que yo suelo mencionar de vez en cuando, suele llamar bastante la atención o hasta causar gracia, pero tiene mucha realidad de fondo. El dinero bien venido se lo lleva el diablo y el mal venido con dueño y todo. Y ese es el problema, que aquí no solamente se va a llevar los bienes materiales, sino que se va a llevar a la persona que los posee consigo. Miren, los bienes, en lugar de ser un vehículo de comunicación, es decir, de relación para con los demás, se convierten en un objeto de acumulación propia. Y ahí está el efecto de fondo. Ya no son medios, sino que los hemos convertido en fines, al que se sacrifica todo. Y el problema de esto es que terminamos encerrados en esa misma prisión cuando así lo hacemos. Aquel hombre es un prisionero de sí mismo y de sus propios bienes. Puede ampliar sus almacenes, pero no logrará él nunca escapar de ellos.
Cuando al final de la parábola Jesús le dice: necio, hoy mismo te van a exigir la vida. En realidad, deberíamos darnos cuenta de que él ya estaba muerto para ese momento. Es decir, no es que iba a morir, ya estaba muerto a sí mismo. Y entonces la muerte, más que un castigo, era casi una concesión, un privilegio para aquel hombre. Necio. En el fondo, Jesucristo quiere subrayar esa categoría, ¿no?, en la que muchas veces podríamos estar incurriendo, la necedad del poseer. ¿Por qué? Le dejo aquí algunos datos. Creo que esta categorización la podríamos hacer cada uno a nivel personal o ampliarla en la medida en que lo veamos oportuno. Primero, porque funda su propia seguridad en el tener y no en el ser. Aniquila el ser y las categorías sobre el ser. Segundo, porque se afana en acumular y no en crecer. Hace crecer su fortuna, pero no quiere crecer él mismo como persona. Se identifica, tercero, con las cosas, no las transforma precisamente en sacramento, es decir, en signo sensible, signo visible de un don que Dios ha puesto en nosotros en favor de la comunión con los hermanos. Cuarto, porque cree que mucho dinero significa mucha vida y no van en correlación la duración de la vida con la duración de las riquezas. También porque piensa que la posesión egoísta da alegría, nada más lejos de la realidad. La riqueza no se equivale con la felicidad, es decir, los bienes no nos hacen dichosos, son las personas. Porque solo ve su propio yo, el egoísmo, ¿no?, en su máxima expresión. Porque no entiende que el yo no tiene más protección que el darse, que el perderse en favor de los demás. Ahí es donde encontramos la verdadera alegría y la realización personal, en ser un don para los demás y en el compartir aquello que tenemos en favor de todos. Y también porque no es posible llenar el vacío existencial a base de bienes materiales. Nunca, al revés, va creciendo. Y así un largo etcétera que podríamos ir poniendo del porqué de la necedad del poseer. Las personas no van a dar sentido a la vida a través de las cosas y de las posesiones. Nunca. ¿Qué consecuencias sacamos, por tanto, de esto? En primer lugar, que la posesión es siempre limitación. Quiero citarles aquí una frase que me pareció bastante lúcida, luego le haré alguna observación al respecto también, de Ernesto Cardenal. Me imagino que el nombre les suena familiar. Dice así: el que adquiere un campo y lo cierra con una cerca, se priva del resto de la naturaleza, se empobrece de todo lo demás. He aquí por qué la pobreza religiosa no significa poseer poco, sino no poseer nada, o sea, la expropiación total del poseerlo todo. Creo que hay bastante luz cuando se lee con detenimiento esta expresión, aunque no parecía que había mucha luz en Ernesto Cardenal cuando la pronunció. He de decir, bueno, como todos saben, que Ernesto Cardenal, así como algunos autores que yo les cito muchas veces, siempre caminan en la línea roja. El problema de caminar en la línea roja, como a mí me gusta hacer, es que hay que tener mucha precaución de no atravesarla, ¿sí?, porque te caes. Y eso es lo que le pasó a Ernesto Cardenal. Fue excomulgado por el Papa Juan Pablo II, como ustedes recordarán, en el año 1984. Luego el Papa Francisco levantó la excomunión en el 19. Y fue excomulgado simplemente ¿por qué? Porque era un combatiente, ¿no?, en aquella etapa en el Frente Sandinista de Liberación Nicaragüense, recordarán, ¿no?, luchando contra Somoza a favor de Daniel Ortega.
uno de los grandes dictadores que tenemos hoy día en el mundo. Lo era entonces, lo es más ahora, porque tiene todo el poder en sus manos, sometiendo a un país entero a la pobreza. Bueno, pues su aliado era Ernesto Cardenal. De tal manera que cuando, recuerdo, en el año 83 llegó Juan Pablo II en visita apostólica, ahí lo esperaba al pie del avión para pedirle la bendición, y lejos de darle la bendición el Papa lo señaló y le dejó en ridículo delante de todos, diciéndole: primero ponte en comunión con la Iglesia antes de poder darte la bendición. Aún así, estos hombres, yo creo que tenían un principio de lucha por la verdad. Obviamente no tenían la clarividencia, no la tuvieron en el momento para usar el camino correcto, y se equivocaron y cayeron fuerte. Pero tienen expresiones lúcidas como esta que creo que nos ayudan a entender mejor el mensaje del Evangelio. La posesión en este sentido es sobre todo una limitación de la libertad, si se dan cuenta. Es lo que nos estaba queriendo decir. En la medida en que yo quiero proteger lo mío, lo que hago es privarme de todo lo demás. En el afán de proteger lo poco, me privo del todo y de lo mucho. Es el sentido que le estaba dando a Ernesto Cardenal, ¿no?, con esa imagen del terreno. El espíritu y el corazón tienden siempre a empequeñecerse y a reducirse a las dimensiones de los objetos sobre los que se cierran. Este es el problema. Terminamos aniquilando nuestro espíritu, ¿no?, al reducirlo simplemente a lo que tenemos. Harold Bloom decía: ¿No han observado alguna vez que ser rico se traduce siempre en un empobrecimiento en otro plano? Basta decir: poseo un reloj, es mío, y cerrar la mano apresándolo para tener un reloj y haber perdido la mano. Ese es el problema. Esa mano que estaba destinada a hacer tanto bien en el mundo, al final la sacrificas simplemente por querer poseer un poco, ¿no?, de aquello que crees tener. Perdón. En ese sentido, la riqueza, en ese sentido de posesión, termina matando, termina destruyendo, termina aniquilándonos. Hay un ejemplo que ustedes me habrán escuchado posiblemente en varias ocasiones, que yo les pongo porque es muy lúcido. El ejemplo de las aguas del Jordán, ¿no? Forman el mar de Galilea, forman el mar muerto. Las mismas aguas generan vida y muerte. La única diferencia, ¿en dónde está? En que las aguas del lago de Galilea las recibe y las entrega, las deja fluir, mientras que el mar muerto las recibe y las retiene. No hay desembocadura. Y al no darlas, se corrompen en sí mismas, ¿no?, se destruyen, generan muerte. Igual pasa con los bienes. Cuando los acumulamos en vez de compartirlos, nos matan. Para poseer realmente una cosa es necesario establecer con ella no una relación de posesión, de dominio egoísta, sino una relación con ella de contemplación, de maravilla y sobre todo de participación. Es decir, somos administradores de unos bienes que no nos corresponden y tenemos que simplemente ponerlos al mejor servicio de los demás, posiblemente. Esa sería la conjunción perfecta de ese hombre económico con el hombre litúrgico que decíamos al principio. Es el que está en esa armonía perfecta con todo lo creado, que no se siente dueño, sino cuidador, simplemente administrador de unos bienes que no le corresponden. La tierra pertenece a los mansos, decía Jesús. Recuerden la bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Es decir, la tierra pertenece precisamente a aquellos que no reivindican nada para sí mismos, sino que lo administran todo para los demás. Y eso es lo hermoso. Y esa es la liturgia, perfectamente. Servicio público, decíamos al principio. Servicio del pueblo. Como participación en la obra divina, es decir, en la obra de la salvación. Cuando nosotros utilizamos este concepto liturgia simplemente para el uso del templo,
el embellecimiento del lugar sagrado, cuando lo usamos para nuestra celebración, ¿sí?, también tiene un sentido perfecto de comunión, sin el cual no se entiende tampoco en la celebración cristiana. Hay algo que a mí me saca muchas veces, perdón la expresión, de onda, como dicen en México. Cuando estás en una celebración y tú ves que unas personas están sentadas, otras están de pie, otras se ponen de rodillas porque le parece que así, ¿no?, son más devotas delante de Dios. Están rompiendo la comunión, si se dan cuenta. Esa comunión a la que aspiran después, con el cuerpo de Cristo, ya la rompieron antes con la comunidad, porque cada uno está haciendo las cosas a su modo, no a modo comunitario. Es decir, se rompe el ritmo de la liturgia, que exige ese compartir precisamente, conjuntamente. No se trata, cuando tú participas de las cosas del Señor, de hacer las cosas como a ti te parece que mejor las haces, sino en comunión con los demás, hacerlas. Ese es el verdadero sentido del hombre litúrgico. Por lo tanto, la distinción del hombre económico es aquel que pone su corazón en las cosas. El hombre litúrgico, que se hace cómplice con las cosas para que sean precisamente expresión de su propio corazón hacia los demás. El uno simplemente es dueño de riquezas, en el sentido de acumular y en el sentido, por tanto, de excomulgar o excomulgarse. El otro es señor de sí mismo, el hombre litúrgico, porque comparte, porque todo es comunión en él, porque ve siempre el bien de los demás. Recuerden la frase que puede ser un poco el adorno final de esta reflexión: hay más alegría en dar que en recibir. Siempre tenemos que llegar a descubrir este don. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero hay muchas cosas que cambiar primero para entenderlo bien en nuestra vida. Decía Gustave Thibon, este filósofo francés, que aprendió, digamos, de Léon Blou y de Maritain, decía: estoy hambriento de todo pan que como solo. Fíjense la profundidad de la frase. Estoy hambriento de todo pan que como solo, pobre de todos los bienes que poseo para mí. Es decir, ese pan en la soledad de la avaricia no alimenta, y esa riqueza que acumulas no enriquece a la persona. Es lo que nos viene a decir precisamente Gustave Thibon. Hay otra frase que les quería recordar también como colofón. Y así como les decía de Ernesto Cardenal, tengan cuidado también cuando, si alguna vez se les ocurre, que no lo creo, no se preocupen hermanas, de leer a Bossuet, otro francés, Jean-Denis Bossuet, un gran admirador del absolutismo de Luis XIV, siglo XVII. Él defendía a ultranza el origen divino del poder y la preponderancia del poder del rey sobre el poder de la Iglesia, el poder del Papa. Pero también tenía sus frases lúcidas, impresionantes. Yo rescato una aquí, que decía: miren, la Iglesia es verdaderamente la ciudad de los pobres. Claro, yo no sé si él lo dijo realmente pensando lo que decía o profetizó sin querer, porque en el fondo él lo dijo irónicamente. Es decir, él hablaba de la Iglesia como pobreza y hablaba de los reyes, ¿no?, como riqueza. Dice: la Iglesia es verdaderamente la ciudad de los pobres. Los ricos, no temo afirmarlo, al pertenecer en su calidad de ricos al séquito de este mundo, apenas son tolerados en él. Dice: los ricos son extranjeros, pero el servicio a los pobres les da carta de ciudadanía. No, la frase es impresionante. Es decir, él mismo se está dando cuenta de que la riqueza que has acumulado en vida, en el fondo te está privando de la verdadera riqueza, que es la eterna. Pero al mismo tiempo encuentra la salida, porque dice: nosotros, que somos extranjeros del reino,
podemos adquirir carta de ciudadanía poniendo nuestros bienes, nuestra riqueza a disposición de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los únicos ciudadanos auténticos del reino. Si se dan cuenta, la frase es impresionante. Bueno, aquí citando autores franceses cuando quizá la mejor síntesis la hizo una de ustedes. No de ustedes aquí presentes, sino de una que llevaba ese mismo hábito, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Porque no tenemos que irnos más lejos. Creo que encaja perfectamente, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, ¿no? Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Ahí está nuestra verdadera riqueza y a esa tenemos que aspirar siempre. Todo lo demás nos sirve. Os sirve en cuanto es un instrumento para alcanzar el fin que nos proponemos realmente en la vida. Por tanto, hermanos, creo que es una reflexión que nos puede ayudar mucho, sobre todo en el mundo de hoy, para encontrar la verdadera respuesta a muchos problemas que tienen hoy las familias, que tienen las personas, ¿no? En esa concepción totalmente mundana, temporal, cosificada, que el mundo nos propone sobre el ser humano. El tener no nos da la felicidad y el acumular destruye nuestra comunión. Y el origen posiblemente de todas las guerras que estamos viviendo hoy en el mundo no es otro sino este, la avaricia y la codicia del hombre. Pues pongámonos en las manos de Dios y seamos realmente hombres litúrgicos, es decir, pongamos nuestras obras al servicio de la obra de Dios en el mundo, que no es otra sino la de la salvación de todos. Que así sea.